pero definitivamente es muy satisfactorio cuando dices, dimos absolutamente todo y más para que, en este caso, los colombianos tengan una mejor salud. En el capítulo de hoy de Perspectivas Auténticas, charlé con Mariely Alfonso, una líder inspiradora en toda la extensión de la palabra, que nos comparte su forma muy auténtica de empoderar a sus equipos, balancear los diferentes roles que juega en su vida e impulsar la salud desde su posición. No se lo pierdan. Bueno, hoy estoy feliz de tener aquí a una colega y una amiga. Mariely, bienvenida a este podcast de Perspectivas Auténticas. Uy, Pati, encantada de estar aquí. Finalmente lo logramos después de tanto tiempo. Después de tanto intentarlo, sí. Mariely, antes de empezar, yo quiero que los que están escuchando te conozcan un poquito. ¿Quién es Mariely? Empecemos por ahí. Bueno, sí, claro que sí. Yo soy Mariely, soy la mamá de Manu, de 23 años. Me encanta empezar por ahí, por ese lado tan personal, venezolana, comprometida con la salud de la población en Latinoamérica desde 5 años aquí en Colombia y encantada de trabajar en una empresa como Roche, a la cual amo profundamente. 5 años, me parece que el tiempo ha pasado súper rápido. Y además voy a empezar por ahí, porque súper chévere que nos cuentes que llevas 5 años acá, pero Mariely, tú has vivido en muchísimos países. Y además llegaste en plena pandemia. Me acuerdo cuando llegaste que estaba casi todo cerrado. Con tantos cambios en tu vida, ¿qué te hace sentir en casa, sin importar el país en donde estés? Bueno, voy a comenzar que no creo que he vivido en tantos países, unos cuantos, pero yo creo que casa es, hogar es donde está tu gente, donde están tus afectos y particularmente en mi caso, que están todos repartidos. Ujú. Casa es cuando abres la puerta y te encuentras un perrito que te mueve la cola y te extraña, esperando con mucha alegría. Casa es ese olor a tu comida. Casa es, te lo decía ahorita que te mudas, encontrar y no importa dónde estés, tus muebles, tus fotografías, tus portorretratos, lo que es tuyo, lo que te hace sentir hogar. Y puede ser algo pequeño, algo grande, pero lo que es tuyo es lo que te hace sentir realmente, este es mi lugar. Mariely, y me gusta escuchar eso porque yo creo que además, pues, hablamos de lo difícil y de lo fácil que es moverse, pero a mí me han pasado varias veces en esta carrera, donde, por ejemplo, hablo con, sobre todo mujeres, porque el hombre normalmente tiene mucha más movilidad y siempre hay un pero para moverse. ¿Tú qué crees que es eso que tienes tú en tu formación, en tu personalidad, que te ha abierto las puertas a aprovechar esas oportunidades que te ha brindado esta carrera y Roche y la compañía? Yo creo que, y tú lo vas a ver, tú lo sabes, pero tú lo vas a ver, me imagino que en las preguntas que me vas a hacer, que yo tengo esa curiosidad innata. Y yo estoy todo el tiempo como explorando, viendo qué aprendo, que una curiosidad natural. Y me acuerdo, cada vez que me han ofrecido algún país, es como, uy, qué raro, Colombia. Yo no he estado tanto en Colombia, debe ser chévere, voy a explorar. Hay mucho que hacer allí, voy a explorar. Y ahí, bueno, me fui enamorando y creo que entender esa oportunidad, abrirse a mundos diferentes, es algo que uno siempre te aporta y si uno lo aborda desde ese lugar, desde la curiosidad de lo que voy a encontrar y lo que puedo aportar, siempre es algo lindo para tomar. Bueno, y voy a coger estas palabras que dijiste porque empezaste por algo que es súper importante, la familia. Y yo creo que cuando la gente se mueve, cuando nos movemos, el, el, la primera barrera que las personas normalmente imponen es, no, es que voy a estar lejos de mi familia. Y no sé si es una excusa o una barrera, pero me gustaría que contaras un poquito cómo tú mantienes esa cercanía, porque lo primero de que tú hablas es de tu familia. Yo que te conozco, sé que eres muy cercana a tu hermana, a tu mamá, y mantienes esa cercanía. ¿Cómo lo haces cuando te has estado moviendo en algunos países, como dices tú? Pati, yo creo que hoy la tecnología nos ayuda tanto que no hay cómo no estar conectados. O sea, estamos conectados 24 horas con un chat, con una videollamada, con, bueno,
la cercanía que hay estando particularmente en Latinoamérica, podemos encontrar un avión y encontrar cualquier excusa para encontrarse, valga la redundancia. Pero yo creo que la tecnología ayuda muchísimo y lo otro es disponer el tiempo para eso. Ujú. Soy muy cercana, ellos quisieran que mucho, mucho más, a mí incluso ya diciéndolo en broma, mi familia me dice video, estoy en una video, estoy en un call, porque cada vez que me escriben no siempre estoy disponible. Pero sí buscar ese momento, no importa si sea en la mañana, no importa si sea en la noche, la familia es lo más importante que uno tiene en la vida y buscar conectarse, aunque sea un segundito y decir, aquí estoy o cómo estás, me importas, es algo que nos mueve, me mueve todos los días, definitivamente. ¿Y hay algo que te haya dado miedo de moverte? Yo creo que siempre uno tiene un miedito. Pusiste el ejemplo que cuando vine aquí fue en plena pandemia y lo recuerdo perfectamente cuando esas primeras llamadas de, mira, te vamos a ofrecer una nueva compañía, un nuevo país. Siempre comento este ejemplo y lo digo de la misma forma, que en ese momento yo sentí como maripositas en el estómago. Estamos hablando junio 2020, nadie pensaba en moverse. Pero esas maripositas es las que me hacen sentir, "Ey, ahí es, vamos". Entonces, cuando uno tiene un poquito de miedo, es cuando hay más oportunidad de crecer. Vamos. ¿Y cómo crees que esa curiosidad le ha enseñado a tu hijo? ¿Qué crees que le ha enseñado a tu hijo? Conocer otras culturas. ¿Crees que le ha aportado algo? Uy, demasiado tal vez para mi gusto. Yo creo que cuando te expones a miradas diferentes, ambientes diferentes, culturas diferentes, definitivamente se te abre la mente. Yo diría esa flexibilidad se aflora y el mundo es de los que tienen la mente abierta. Y eso es lo mejor que le podemos ofrecer a los hijos, definitivamente. Y eso es lo mejor que uno puede poner a su disposición, porque eso es lo que verdaderamente queda. Las experiencias, sí, Y la educación, la educación. De definitivamente. acuerdo. Vamos a ver cómo le va a Eduardo. Le va a ir muy bien, le va a ir muy bien. Bueno, Mariel, y hablando un poquito de tu estilo de liderazgo, pasando como a tu estilo de liderazgo. Durante tu trayectoria, tú, pues, se ha evidenciado y en realidad la gente que trabaja contigo lo dice, que tú no te impones, que tú acompañas. ¿Qué te hizo ¿Qué te hizo en realidad, si es una experiencia, si es un jefe, entender que el liderazgo que se construye desde la guía más que desde la instrucción? Pati, esa es una buena pregunta porque yo creo que pasa mucho también por personalidad, Ujú. por crianza, cómo tú aprendiste que las cosas funcionaban en la vida. Y yo creo mucho más en ese impacto desde la influencia. Sí. Cuando tú logras influenciar, es porque realmente estás inspirando. Que cuando tú impones, a mí nunca me gustó nada obligado, no funcionó de esa manera. Y probablemente eso lo va Ujú. transmitiendo uno y también la experiencia te ha ido llevando. Cuando he tenido líderes que han tenido ese estilo, es cuando yo peor la he pasado, es cuando seguramente no ha salido lo mejor de mí. Entonces uno se va, bueno, formando y vas entendiendo y probablemente el experimento es contigo mismo, cómo funcionas mejor. Y luego, bueno, también aprendiendo, viendo de otros líderes, inspirándose y por fortuna he tenido maravillosos líderes de los cuales he aprendido y uno que otro de los cuales también he aprendido lo que no hacer. Entonces diría que he metido todo eso en una licuadora Ay, y allí me he evolucionado y tratando de ser la mejor versión para la gente con quien trabajo. me encanta eso que dices, Mariel, especialmente de encontrar donde uno tiene su mejor, sí, su mejor performance, dónde es que uno se conoce lo suficiente para saber eh, dónde, dónde, dónde y cómo trabaja mejor. Y bueno, también has mencionado que el conocimiento empodera. ¿Cómo fomentas tú ese empoderamiento en el equipo? Mira, yo creo que cada uno hace lo mejor que puede. Ujú. Y ahí es donde sale de verdad, cuando tú empoderas, es cuando realmente sale lo mejor de cada uno. Y creo que lo primero es
tener esa visión clara de qué queremos lograr y el impacto que queremos tener. Y yo comienzo por allí. Decir, Ujú. mira, aquí, ¿qué estamos visualizando? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer en cualquier área determinada? No sé, en nuestro caso, que es asegurar que los pacientes accedan a una mejor salud. Entonces, en cualquier área terapéutica de las que estemos hablando, pienso, por ejemplo, una que trabajamos mucho, cáncer de mama. Sí. Es decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que lograr aquí? ¿Cómo aseguramos que los pacientes tengan realmente un diagnóstico temprano, que haya prevención? Una vez que tú tienes claro qué quieres hacer y el impacto discutido con el equipo, para eso tienes buena gente. Cuando digo es buena gente, la gente preparada, la gente con la experiencia, la gente con el propósito. Esa gente, sabiendo lo que quiere que hacer, es la encargada de la estrategia, es la encargada de la táctica, es la encargada de la implementación. Y nuestro trabajo es asegurar que tengan claro cuál es el impacto que queremos hacer. Entonces, para mí, parado desde allí, ese es un ejercicio de empoderamiento y de Ujú. acompañamiento. Yo voy por el impacto. Tú vas con el qué y el cómo y el cuándo y el dónde. Eso es empoderar. Y usualmente, ¿cómo construyes ese objetivo? Normalmente nosotros tenemos un ejercicio bastante disciplinado, porque aquí sí hay mucha disciplina de trabajar por impacto, les llamamos, Ujú. tú sabes, nuestras compañías trabajan con muchas eh, acrónimos, entonces para nosotros, y en inglés, y el Spanglish, entonces es el concepto de working by outcomes, de trabajar por impactos. Y entonces tenemos como una dinámica muy establecida de esto es lo que queremos lograr a largo plazo, mediano plazo, corto plazo, y está como muy bien determinado, muy trabajado en equipo. eh, ¿Cómo vamos a saber que logramos ese impacto? Y tenemos retrospectivas cada 3, 4 meses Ujú. para hacer ese seguimiento de cómo vamos. Y así de sencillo, pero con mucha alineación y con mucha visión de por medio. Entonces, concentrándose mucho más en esa conversación, qué queremos lograr, el impacto que queremos tener, y después, bueno, vamos reevaluando, lo logramos, no lo logramos, dónde ajustamos, dónde no ajustamos, pero es un ejercicio muy grandote de alineación. Difícil también. Sí, difícil. Y de hecho, ¿cómo haces para lidiar con esos momentos o personas que no se alinean con eso? Bueno, pasa que De lo más difícil, además. es de lo más de uno. difícil. ¿Sabes? Para mí hay como mucho tiempo que hay que dedicar al entendimiento y alineación. A veces el lenguaje importa tanto Ujú. y cuando estás hablando de visión, no siempre todos estamos viendo lo mismo. Entonces, ¿cómo nos aseguramos pararnos allí para decir cuál es el impacto que queremos lograr? Me paro en esa palabra que me parece tan grandota porque no es un KPI, no es hicimos 20 actividades o 40 workshops o trajimos a 350 personas, es hubo el cambio, la transformación que estabas esperando. Se generó realmente el impacto que estábamos imaginando. Y ahí te vas como a conversaciones más profundas donde llevas a la gente a la conciencia de ¿lograste lo que se estaba esperando o no lograste lo que estábamos esperando? Y bueno, habrá conversaciones allí más de reconocimiento de si se Sí. hizo o no se hizo. Hay personas que lo reconocen rápidamente y se mueven, hay personas que no lo reconocen y ahí es donde la situación y la conversación se hace más difícil. En un contexto como este, Marieli, de los últimos 2 años, y hablando de impacto, donde el impacto a veces es más difícil de lograr porque mucho de eso no depende de ti, ¿cómo haces para manejar eso en el equipo? Conversando continuamente de que nosotros siempre tenemos que hacerlo mejor y entender muy claro que depende de nosotros. A veces esa conversación se confunde y sí, del equipo obtengo muchas veces, Panili, pero es que tú nos exiges demasiado. Y siempre le respondo, sí, para eso estoy y eso es lo que van a esperar de mí. Porque cuando uno da lo Ujú. mejor, los otros se te suman con lo mejor y se te convierte como en ese círculo virtuoso. Y en ese círculo virtuoso, en algún momento vas a lograr esos resultados que estabas esperando. Pero también hay que reconocer, hay cosas que están afuera Sí.
que no dependen de ti. Y es importante que el equipo lo tenga súper claro. Aunque no depende de mí, yo dimos absolutamente lo mejor. Y esto es súper importante porque cuando lo estás haciendo además desde un propósito genuino, sale más natural, sale como más fluido y duele menos cuando no logras los objetivos. Entonces, por supuesto que no nos hace feliz cuando te encuentras en situaciones tan adversas que, uy, de verdad se te complica tanto, es muy frustrante, por ejemplo, cuando ves a un paciente no atendido, cuando ves una persona con impactos negativos en su salud, pero definitivamente es muy satisfactorio cuando dices, dimos absolutamente todo y más para que, en este caso, los colombianos tengan una mejor salud. Gracias. Bueno, y entonces, conectando con eso, tú hablas de la vulnerabilidad y de cómo eso ha cambiado la manera en que ves el cuidado de la salud. ¿De qué se trata ese concepto? Uy, Fati, esa pregunta es difícil porque yo pienso que la vulnerabilidad genera confianza porque todos vivimos malos momentos, todos somos humanos y a veces el mundo externo y el Ujú. mundo corporativo eh, nos ha enseñado cómo tenemos que ser perfectos, Sí. mostrar la mejor versión, no equivocarse. Y resulta que somos humanos, que pasamos por situaciones difíciles, que tenemos malos días, que, que cualquier cosa nos puede impactar. Y yo creo que en el liderazgo eso es mucho más importante, decir, soy un humano como tú, que tengo días buenos, que tengo días malos, y, y que me permito poder vivirlo para poder salir de esto más fortalecida. Ahora, cuando tú me preguntas en el mundo de la salud, uno ve tantas cosas, tantos días, todos los días, que ¿cómo te paras ante eso? Decir, bueno, me paro desde la empatía, me paro desde esto me puede pasar a mí o a cualquier persona cercana Lo a mí. conozco. O me paro desde ese lugar de soy un líder de una organización y esto, no sé, no es importante para mí porque mis objetivos son otros. Y yo creo que desde la empatía se abren todas las puertas del mundo y la verdad no lo hago pensando en un resultado, sino lo hago naturalmente porque me importa. Entonces, creo que desde allí uno se siente mucho más completo, mucho más satisfecho, pero más aseguras que los demás se unan a esa causa de una mejor manera. Y me vuelve a la respuesta de la pregunta anterior. Ujú. Eh, Desde ahí logramos los resultados que realmente importan. Tú mencionaste algo súper importante ahorita y es que el mundo corporativo y lo que pide, ¿tú crees que ha cambiado o que hemos ido cambiando con el tiempo? Yo creo que sí, Patti. Yo creo que cada vez más em, trabajamos desde propósito, cada vez lo escuchas más. Em, Cada vez la gente joven, las nuevas generaciones nos han empujado o obligado, no lo sé, Ajá. a trabajar y a movernos diferentes. Y creo que cada vez más, por algo estamos tú y yo liderando dos organizaciones maravillosas, y es porque somos personas que trabajamos desde la empatía, desde el propósito, y eso está comprobado y cada vez hay más data de que ese es el liderazgo efectivo y a veces la gente confunde, Ajá. porque no por ser empático no eres disciplinado, no buscas la excelencia, no tienes excelentes resultados. Al revés, son puntos que convergen y más bien multiplican resultados eh, con excelencia. Porque a mí me pasó, te lo voy a preguntar, ¿llegó en algún momento en que yo sentí que esto de ser empático, un líder diferente para nuestra época hace 10 15 años, em, no era bien percibido y de pronto no podía ser exitoso? ¿Lo sentiste alguna vez y cómo lo manejaste? Sí, Pati, yo pasé por ahí también. Sí. Y además yo soy muy llorona, ¿sí? Ya lloro menos, pero era además muy llorona. Ajá. Creo que la madurez me ha quitado como, me ha sacado un poquito las lágrimas.
recuerdo, no sé, me pasaba algo y todavía me pasa, sobre todo Ujú. cuando estoy en una situación, me pasa sobre todo en situaciones de injusticia. Por alguna razón me genera mucha impotencia y me acuerdo de eso, que estaba en una organización que veía mucha injusticia, yo lloraba mucho. Y entonces el feedback que me da en aquel momento es, no, es que tú eres muy emocional. Yo me acuerdo que yo en aquel momento decía algo que hoy vale mucho, decía, yo soy emocional, pero eso no quiere decir que tome decisiones basadas en las emociones. Y en ese momento eso no se entendía, pero creo que yo siempre tuve la personalidad de mantenerme firme ante lo que pensaba. En aquel momento me da mucha risa, me asignaron un coach. Ajá. Era una coach norteamericana y yo le cuento lo que me pasaba y ella, qué raro, nunca en la vida se había enfrentado a algo así. Yo le decía, claro, si soy la primera latina con la que tú trabajas. Ella nunca había visto tanta emoción junta. La señora se va, investiga y me viene con un tip. Y el tip para que yo no mostrara mi llanto y mis emociones era que me tomara una botella de agua. Ajá. Tenía que ser una botella, no un vaso, porque la idea era que yo pudiese, cuando tú haces este efecto en los ojos hacia arriba, Ajá. dejas de llorar. Entonces, ¿Sí? para que no me viera tan rara haciendo así, entonces era con la botella que hiciera así, para que cuando haces esto no lloras. Y entonces, bueno, lo apliqué por algún tiempo, Ajá. lo apliqué y después dije, que esto no va conmigo, yo voy a llorar donde yo quiera llorar. Porque uno tiene que ser auténtico y decir lo que uno piensa y tienes que respetarte como tú em, realmente quieres abordar las situaciones siempre y cuando uno las aborde correctamente. Entonces, desde ese momento yo me acuerdo que sea elevé aún más. Tomaste una decisión. Las decisiones Ujú. no se toman y tampoco es que desestimar las emociones, pero una cosa es tomar una decisión basada en emociones y otra cosa es manifestar las emociones en el tiempo. Entonces, eso ha cambiado muchísimo. Hoy va muy de la mano con la vulnerabilidad. Me aprendí, trabajé, entendí, pero también decidí cuál era el camino que yo quería tomar. Y aquí estamos. Mira, y yo no me sabía ese, yo no me sabía ese, pero además que me encanta que aquí lo cuentes porque, no sé, si hoy yo creo que a ninguno nos dirían que no podemos llorar. De pronto lo piensan, pero no nos lo dirían. Pero venimos de ese mundo, Venimos de ese mundo. de ese mundo donde el mundo corporativo era muy tieso, muy lo que podías decir, no podías decir, hacer o no Ujú. hacer. Y yo creo que el mundo hoy nos exige mucha más autenticidad, mucha más vulnerabilidad, Sí, mucha más transparencia. Y, y bueno, qué bueno cuando lo haces naturalmente y no lo sufres. y no lo sufres. O lo sufrimos hace 20 años, ya no tanto. Sí. Qué bueno que vayamos en el camino correcto. De ti hemos escuchado, necesitamos ser el líder que quisiéramos tener. ¿Qué comportamientos de esos líderes que tuviste te hicieron decir, yo no voy a repetir eso? ¿Y cuáles decidiste replicar? Bueno, mira, a mí me gusta mucho una metodología que, que aplica Roche, que no es de Roche, que se Ujú. llama el Leadership Circle, que te enseña mucho de ti y del impacto que tú tienes en el otro. Entonces yo creo que hay que pararse desde allí y lo he aplicado mucho en mi vida, aprendí mucho para mi vida profesional, pero también para mi vida personal. Ujú. Y este concepto se basa en, tú eres más creativo o más reactivo, y todos tenemos un poco de los dos, pero desde cada uno de estos dos lugares, ¿cuál es el impacto que tienes para que ese equipo pueda realmente florecer, pueda desarrollarse, pueda sacar lo mejor de sí? Y creo que realmente un líder está para eso, para que el equipo te siga siendo también su mejor versión. Y ahí es donde realmente el impacto ocurre. Y esta es una mirada de ese leadership circle. Pero también está otra mirada que es más desde lo transaccional o desde Ajá. lo relacional. Entonces, ¿qué he aprendido en el tiempo?
que en la medida que tú tienes mejores relaciones, que en la medida que tú conoces más a las personas, en la medida que tú aceptas y dejas que ellos puedan ser como lo Sí. que realmente son, pero a su vez empoderándolos desde la estrategia, empoderándolos desde, no sé, desde esa mirada sistémica, desde una productividad sostenida, que es lo que buscamos allí. Nuevamente, sacamos lo mejor de las personas. Entonces, eso es lo que he aprendido, y trato de mirar más bien los liderazgos positivos que los liderazgos negativos. En el liderazgo negativo, que a veces también lo tengo, me Ujú. puede salir ese lado que tengo más controlador o más perfeccionista, que cuando sé que está presente, ¡ey, Marieli, contrólalo! Que ahí no sacas lo mejor de las personas. Entonces yo creo que entendernos en lo humano y más bien ver esos roles positivos y buscar repetirlos. En un sector donde hablamos todos los días de enfermedades, ¿hay alguna historia que te haya tocado y que te haya cambiado la manera de ver tu trabajo? Uy, Pati, de esas hay muchas. Me imagino. Eh, Pienso particularmente en cada mamá Ujú, y me hace ir como a muchos años atrás, pero pienso en cada mamá que vi, porque no fue una, ujú. perder un hijo. Y eso es muy duro. Yo creo que perder cualquier familiar no es algo difícil, pero particularmente yo trabajé en el mundo de las vacunas, Ujú, que si bien es un área que es de prevención, llegué a ver mamás muy empoderadas trabajando, por ejemplo, en asociaciones de pacientes porque perdieron a un bebé por una enfermedad, no sé, pienso en un virus sincicial respiratorio, perdieron un bebé por una meningitis. Pienso en una mamá que tal vez no perdió a un bebé, pero que tiene un hijo con una enfermedad rara y probablemente en una enfermedad rara que fue transmitida por ellas. Pienso más recientemente en una mamá de un niño con hemofilia, lo que vive. Entonces, bueno, particularmente eso me ha movido mucho y hay muchos casos de miles de personas, pero bueno, particularmente sí. Creo que nos mueve sobre todo a las mamás y bueno, y nos seguirá moviendo. Es un motivador para seguir trabajando por la salud de tantas personas. ese es tu motivador y yo creo que seguramente el de muchos que trabajamos en la industria. Pero, ¿cómo crees tú o cómo haces tú para que tu equipo siga sintiendo esa conexión con el paciente? Mm, Es una buena pregunta. Yo creo que para trabajar conmigo, Ujú, para trabajar en Roche, eh, definitivamente tiene que haber una persona con una conexión con el paciente. Tienen que ser personas que están realmente motivadas por el propósito y normalmente es así. La sí. gente toca la puerta a decir, yo quiero trabajar aquí porque me gusta lo que ustedes hacen o yo quiero trabajar contigo porque te he escuchado o porque sé que te importa. Entonces, creo que naturalmente Ujú, uno como que se atrae. Entonces, ya allí hay como una predisposición a eso. Y luego, en todo lo que hacemos, siempre está presente el paciente. Tú vas a nuestras oficinas ajá, y en nuestras oficinas hay unos, bueno, son unos muñecos sí. y están sentados en cualquier sala. Por ejemplo, en esta sala tendríamos una presencia simbólica de un paciente, porque a veces el día a día pudiese ser que es muy acelerado y se te olvida. Pero tener esa presencia simbólica del paciente allí te hace decir y pensar lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por y para los pacientes. Eh, Todos los proyectos que nosotros hacemos, y esto es muy terminología de nuestra compañía, Ajá. pero lo hacemos pensando en un triple win. Todo
proyecto tiene que tener un triple ¿Cómo es eso? win. Ajá. Y entonces el triple win es, cualquier proyecto tiene que ganar el paciente, Ujú. primero que tiene que ocurrir. Tiene que haber un beneficio, un impacto para el paciente. Pero a veces somos muy creativos, ¿sí? Tiene que haber un impacto para el sistema de salud y tiene que haber un impacto para Roche. Entonces, cualquier proyecto que el equipo Un círculo pone virtuoso. en la mesa, es decir, no sé, nos invitan a un podcast. Venimos a un podcast con Patricia. Ok, ¿cómo vamos a hacer para que en este proyecto, que si bien no es un proyecto de Roche, pero supongamos que este lo fuese, siempre lo estamos pensando, cómo me aseguro que el mensaje pueda realmente aportar a cada uno de ellos? Entonces eso hace que esté como muy en el mindset del equipo todo lo que yo ponga en la mesa y todo lo que vamos a hacer y cualquier solución y desde esos objetivos y desde esos Ujú. outcomes que definimos, tiene que haber un impacto para el paciente. Entonces está como muy presente en la conversación y lo ves en todas nuestras iniciativas. Entonces esto lo hace como un flujo muy natural que esté en todo lo que hacemos. Marieli, hablabas del impacto, porque estamos hablando de impacto, de todo lo que hacemos. ¿Cómo llevas tú este concepto de que la innovación, si no tiene impacto, no funciona, no sirve? ¿Qué te enseñó eso? ¿Cómo lo aplicas en el día a día? ¿Sabes? La cantidad de tiempo, dinero, recursos Ujú. que se invierten, y tú lo sabes mejor que Sí. nadie, Ujú. para que una solución, ya no hablamos solamente de una molécula, pero que una solución, un tratamiento llegue a comercializarse. Y la verdad, Patti, es que quien lo más lo necesita son justamente esas poblaciones más vulnerables que no han tenido educación, que no han tenido acceso a la salud, De San lejos. que no tuvieron oportunidad de tener un diagnóstico temprano, que no supieron de prevención. Y normalmente cuando estamos hablando de estas innovaciones que nosotros traemos al mercado, son innovaciones que transforman vidas. Entonces creo que ahí es donde hay que hacer definitivamente un esfuerzo mayor, porque no tiene sentido invertir tanto y tomar tanto esfuerzo para que se quede allí y no llegue a las personas. Entonces ahí es justamente el esfuerzo es sumamente sencillo, tiene que llegar al que más lo necesita, y al que más lo necesita es justamente ese que está en un territorio más alejado, el que no ha tenido oportunidad de tener nuevamente la educación o los determinantes de salud, que poco hablamos de ellos, para que pudo tener una mejor salud y un mejor manejo de de su vida en general, de su salud. Bueno, y hablando de eso, ya que nos metimos ya en este tema de cómo, sí, de cómo todo es más allá de la innovación y cómo hacemos que llegue eh, eh, y que los pacientes tengan acceso, ¿qué te parece que nos hace falta para que la salud deje de verse como un gasto y se entienda como una inversión fundamental? Me Que has encanta. estado tocando ese tema. Me encanta esa pregunta porque ese es mi tema del momento, sobre todo en la conversación que tenemos ahorita Sí. en el país. Pero no es solamente en Colombia, la verdad es particularmente en toda nuestra región, yo diría en el mundo, que se ve la salud como un gasto, Ujú. donde es más fácil pensar en comprarse un iPhone o en no sé, o en un carro de última tecnología, que la gente y que los sistemas y que los países piensan en invertir en salud. Ujú. ¿Qué es invertir en salud? Invertir en salud es pensar, por ejemplo, la importancia de la prevención. Invertir en salud es diagnóstico oportuno. Otra vez voy a poner un ejemplo en cáncer. Es una diferencia grandísima. Un paciente atendido en unas etapas tempranas Ah, sí. a un paciente atendido con un cáncer súper avanzado o en una etapa 4. ¿Qué significa para la persona? ¿Qué significa para esa familia? ¿Qué significa para la sociedad? ¿Y qué significa para un país? Entonces, las innovaciones, las nuevas tecnologías en salud no solamente dan mejor vida, curan,
aseguran que seamos más productivos. Entonces, cuando lo vemos así, y la cantidad de personas que hoy están impactadas por enfermedades crónicas, cuánto además dejan de aportar a la sociedad cuando hablamos de productividad. Y eso pocas veces se sabe, nadie lo ve y no se calcula. Ya nosotros estamos trabajando en eso. Es decir, mire, si usted invierte oportunamente en salud, algo que hoy ve como un gasto, mire lo que le puede significar en años de productividad para su sociedad. Entonces es empezar a cambiar esa conversación, empezar a ver cosas que hoy no estamos viendo, pero que sin duda van a hacer una diferencia grandísima para la población, para los países, para su productividad y para su crecimiento. Y miren que hoy, cómo necesita Colombia y Latinoamérica pensar en crecimiento. ¿Crees que necesitaríamos cambiar como país, cómo lo medimos? Sí, y creo que en eso tenemos un trabajo muy grande en educar. Cuando hablamos particularmente del sistema Ujú. de salud colombiano, que pienso que es maravilloso, pero también pienso que es complicado y difícil de entender. ¿Cómo hacemos para que eso se entienda de una mejor manera? Y es bajarlo a un ABC, convertirlo, a veces decimos, oiga, tenemos que hablar como que si fuésemos todos niños de jardín y de preescolar, y me incluye, porque una cosa es hablarlo desde este lugar y otra cosa es hablarlo y entenderlo como paciente. Entonces, tenemos mucho por educar para dejar de hablar de tecnicismos y poder llevarlo a una conversación mucho más sencilla, Sí. porque todos somos bien inteligentes para entender un concepto tan sencillo de es más importante que te dediques a tener una mejor salud desde ahorita, desde temprano, desde muy jovencita, así como nosotras, Niñas. a esperar a que ya, porque no te cuidaste y no hiciste lo que tenías que hacer, no te hiciste la mamografía a tiempo, pero a lo mejor sí dedicaste esa energía, tiempo, recursos a otras cosas, lo que puede significar en un futuro para mí. Marieli, para una persona súper curiosa como tú, que además yo sé que eres súper curiosa, ¿qué has aprendido de otras industrias que has aplicado en Roche? Uy, yo creo que mucho, y yo creo que Top. bueno, pienso, tal vez como suena muy, probablemente ya escuchado, muy Ujú. lógico, pero nosotros trabajamos en el agilismo, que es mucho de lo que ha aprendido de la industria de la tecnología, de la informática, de la computación. Entonces, este concepto de realmente empoderar a los equipos es clave para la innovación. O sea, no podemos ser una compañía innovadora y esto es como una polaridad, porque estamos en un sector muy regulado, con mucha razón, porque estamos hablando de salud, Sí. pero también que innovamos. Entonces, ¿cómo hacemos para innovar y ser más Ágiles. ágiles? Bueno, creo que ahí hay muchísimo por aprender. Recientemente estuve trabajando por el ecosistema suizo con el mundo de la infraestructura y la construcción. Y tú me dirás, uy, ¿qué tiene que ver con eso? Pero creo que esta gente tiene una mirada hermosa del largo plazo. Ujú. Y creo que es otra cosa en la que hay que aprender. Esa visión de largo plazo uno nunca puede perderla, por más que el corto plazo, bueno, te hable. Ay, A veces están en situaciones difíciles que dices, bueno, tengo que asegurar la sostenibilidad para pensar en lo que viene. Entonces, creo que dos ejemplos completamente contrarios, uno que es muy rápido y otro que mira más a largo plazo, como uno toma lo mejor de los dos y aseguras que de todos puedes aprender, pero hay que asegurar aterrizarlo adecuadamente en el sector en que estás. Me encanta aprender de los otros. tú has compartido tu experiencia personal con acceso a exámenes médicos. ¿Cómo impactó esto tu visión sobre la salud de la mujer y la forma en que lideras? Pati, me siento en este concepto que hemos hablado, que es la empatía. Ujú. ¿Sí? Y hay que reconocer cuando uno está en una situación de privilegio, porque no dejamos de tenerlo, eh,
cómo uno aún estando en una situación de privilegio puedes vivir situaciones difíciles como por ejemplo, no sé, ir a una atención en salud y que no te atiendan de una manera humana. O la cantidad de vueltas y tiempo que tienes que tomar para algo que puede tomar mucho menos tiempo. Entonces, particularmente en todo lo relacionado con salud de la mujer, pues obviamente viviéndolo en carne propia te hace pensar y decir, esto no puede ser. Y si yo estoy viviendo esto, ¿qué vive una persona que tiene menos información, menos acceso, menos conocimiento? Ujú, De allí pienso en una iniciativa que no inventé yo, esto ya lo viene Roche trabajando desde hace algún tiempo, pero lo que hicimos fue como darle un booster, que es el consultorio rosado. Que el consultorio rosado está muy orientado a la salud de la mujer, particularmente al diagnóstico de cáncer de mama, que lo que busca es agilizar los tiempos de diagnóstico y piensa en una atención normal que tú tienes que hacer, porque a partir de cierta edad, todas las mujeres, a partir de los 40 años, tenemos que hacer mamografía y a partir de los 50 años esa mamografía es incluso mucho más frecuente, solamente para diagnosticar y prevenir el cáncer de mama. Y resulta que no todas las mujeres lo hacen. Priorizan la ajá. peluquería, el botox, y no priorizan el diagnóstico de cáncer de mama donde estamos muy expuestas a. Y una de las razones es todo el tiempo que toma. Otra es miedo también, pero me voy a quedar en el tiempo que toma. Tienes que ir al ginecólogo. El ginecólogo te formula para ir a hacer una mamografía. Después vuelves al ginecólogo que te formula otra vez para hacer la ecografía mamaria. Y si algo sale mal, vuelves al ginecólogo, que entonces te dice, "Oh, usted tiene que hacerse una biopsia". ¿Cuánto tiempo toma todo ese proceso? Tiempo valiosísimo si tú estás por Ujú. algo que hay que atender. El consultorio rosado justamente lo que busca es acortar esos tiempos. Y en un solo lugar, mayoritariamente atendido por mujeres empáticas y humanas, Que te hacen entienden. todo el proceso que normalmente toma 60 días y aquí lo haces en 20 días. Entonces, yo creo que viviéndolo uno mismo es donde más puedes darte cuenta qué cosas tienen que cambiar. Hablando de eso, ¿cuál es una verdad incómoda sobre la salud de la mujer que crees que todavía no estamos listos para aceptar, pero que tú ves todos los días? Uy, yo creo que hay muchas allí. Eh, Pienso en el miedo. Ujú, El miedo por desconocimiento y la salud de la mujer todavía hay mucho de lo cual no se conoce. Si hay brechas en salud, normalmente por las inequidades que hay en un país, la brecha en salud cuando hablamos de la mujer es aún más grande, porque naturalmente la mujer quedó desplazada por razones socioeconómicas, por razones culturales. Porque cuando se investigó principalmente fueron hombres investigando, pensando como hombres, y esto que no se considere algo sexista, sino realmente que ha ocurrido en el tiempo. Entonces, la mujer tiene diferentes perspectivas en diferentes etapas. No es lo mismo a los 20 años que a los 40 años que a los 60 años. Entonces hay mucho desconocimiento por una parte y por otra parte mucho miedo también de las mujeres de abordar y empoderarse de su propia salud. Entonces creo que hay algo que hay que hablar muchísimo de. Es importante ujú. entender, educarse y empoderarse, no importa lo que te vayas a encontrar. Y creo que de eso hay que hablar mucho. Bueno, ya empezando a cerrar, ¿cuáles son 3 ideas claves que quieres que quienes nos escuchen se lleven de esta charla? Bueno, pensando en salud, pensando en liderazgo, cuéntame un poquito más por dónde los llevo. Yo creo que empecemos por salud, porque ahorita te voy a hacer una pregunta de liderazgo. Ok.
Empezando por salud, lo primero es empoderarse uno mismo de su propia salud. Ujú. Es ir al médico, por supuesto, hacerse los exámenes de chequeo, prevención, cuidarse, pero la salud es de cada uno. Y si uno no se cuida, Ajá. no hay sistema de salud, no hay médico, no hay mamá, no hay papá, no hay, es decir, tenemos que hacer un proceso de educación desde muy temprano. Y otro mensaje para los que trabajamos en el sistema de salud y en el sistema de salud que hoy necesita tanto de nosotros, creo que lo importante es el trabajo colaborativo. Y este es un mensaje de que todos estamos para sumar, sobre todo en momentos tan difíciles como estos. Y un siguiente mensaje también relacionado con la salud, por supuesto que nosotros trabajando en el mundo de la innovación, confirmar que la innovación está para cambiar vidas, para transformar, para sumarle al sistema de salud y hacerlo más sostenible. Y eso me parece muy importante dejarlo en la mesa de que cuando se entiende bien y cuando hablamos desde el modo colaboración y sumamos desde donde tenemos que sumar, pues eso hace una gran diferencia para las personas. Ahora sí, como líder, ¿qué consejo le darías a un futuro líder, por ejemplo? Uno que todavía no maneja gente y que va a manejar gente más tarde. Y la palabra consejo ya cada vez le tengo más miedo. Así que un tip, sí. Lo primero, creo que uno no puede parar nunca de educarse. Ujú. Yo me gusta decirlo desde la curiosidad, pero creo que entender que ese es un proceso que nunca para. Aprender es algo que está y que debe estar todo el tiempo. Entonces, hay personas que piensan, bueno, no sé, hice la universidad, el posgrado, bueno, algunos hasta PhD. Señor, déjeme decirle, señora, señorita, Ajá. eh, que este es un proceso en el cual uno nunca puede ni debe parar. Entonces, el mundo evoluciona muy rápido y necesitamos líderes que estén en ese proceso constante. Eso me lleva a lo siguiente, que es esa ambición Ujú. positiva, no desmedida, Ujú. que, que es necesaria para moverse al siguiente lugar. Entonces, esa ambición logra su resultado máximo cuando se trabaja desde el propósito. Entonces, si tú estás preparado y estás todo el tiempo preparándote y quieres más, pero con una intención súper clara, porque quieres un bien mayor, llega naturalmente lo siguiente, que a veces alguna gente lo quiere así como con mucha premura y mi tip allí para las personas es tranquilo, que usted hizo el 1 y el 2, el 3 le va a llegar. Hasta ahí Bien. lo dejo. Y bueno, ya para cerrar, mi última pregunta. ¿Qué es para ti ser un líder auténtico? Uy, esta también fue una pregunta grande. Ser auténtico para mí es ser coherente. Chévere. Es ser coherente entre lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. Ser auténtico es poner sobre la mesa tu esencia, estar orgulloso de ella y invitar a que todos sigan poniendo la suya. Bueno, Marieli, ha sido un placer tenerte aquí, sobre todo porque yo conozco muy de cerca tu autenticidad. Me llevo de toda esta conversación la palabra impacto, que la hablamos muchas veces y que yo creo que en el día a día se nos olvida porque hacemos las cosas y realmente eso qué es lo que va a provocar. Eh, entonces me lo llevo como un aprendizaje también de este podcast. Muchísimas gracias. A ti, Pati, un placer, un honor. Te quiero y te admiro mucho. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Perspectivas Auténticas. Si esta historia te inspiró, compártela y únete a la conversación en redes sociales. Suscríbete para no perderte los próximos episodios y sigue explorando lo que hace auténticos a los grandes líderes.